¿Ve alguien? Bueno. Hola. Bueno, ya, ok. Están viendo mis notas, ¿verdad? Sí. Estábamos viendo antier, perdón, repasando esto de los campos vectoriales. Espérame. Mira, por lo general Ajá. es pago en una sola exhibición. ¿Pago en una sola exhibición? Ajá. Y gastos es gastos en general. Gastos en general. G03. G03. Ajá. Y gastos de una sola exhibición así. Ajá. Pago en una sola exhibición. Pago en una sola exhibición. Vale. Gracias. Es que todavía me están dando aquí un recado. Espérenme tantito. Ya, perdón, es que, bueno, al final de cuentas estoy aquí en el instituto. Bueno, entonces estábamos repasando cómo dibujar, cómo ver campos vectoriales. O sea, supongo que desde siempre ustedes han dibujado un vector, ¿no? En las coordenadas cartesianas, en el plano, pero a lo mejor no estaban con el conocimiento, no tenían el conocimiento de que también se puede poner un campo vectorial. Aquí en mi matemática estaba viendo qué más ejemplos espero que estén viendo mi matemática, qué ejemplos de campos vectoriales ahí tenía. Ya había mostrado algunos, por ejemplo ¿no? De un campo vectorial en 2 dimensiones. Ahí está la componente en la dirección Y, que es en la dirección X, que a su vez depende de X y de Y. Y el componente, ¿no? Vean cómo maneja aquí una coma. Y el componente en la dirección J, que está emparentada con la dirección Y, del eje Y, que a su vez depende de X y de Y. Para un rango de valores de X y de Y, que ahí puse menos 5 a 5, y tantos puntos hacia arriba y tantos puntos hacia abajo, ¿no? Haciendo un total, pues creo que de 100, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntos distribuidos en la horizontal y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 puntos en la vertical, dado un total de 100 puntos de muestreo. Pero acuérdense que no es que nada más haya 100 flechitas, sino es un espacio lleno de flechitas, ¿no? Nada más estamos viendo algunas. Este es otro campo vectorial que creo que lo voy a poner en un es un campo vectorial muy simple. De hecho, es más simple que el que dibujé ayer. Ahorita lo vamos yo creo que aparece en algún ejemplo. El vector, la componente en la dirección Y nada más es igual a X y el vector y el componente en la dirección J es igual a Y. Entonces, el efecto de ese campo vectorial es que se extiende hacia afuera. Ahorita lo vamos a ver, creo, en un ejemplo. Esto es un campo vectorial en 3 dimensiones, ¿no?
donde en la dirección I, el componente es nada más función de X. En el componente J es una función de X y de Y, X por y en la dirección K tiene valor constante de 1. Entonces es un campo vectorial que vive en 3 dimensiones, ¿no? Que se puede graficar. No, esto es muy útil, por ejemplo, para las predicciones meteorológicas, hacia dónde va el viento, ¿no? Y pues el viento es un flujo tridimensional, como la atmósfera es delgada con respecto a la Tierra, al radio de la Tierra, pues se puede también considerar como una superficie bidimensional. Pero bueno, realmente es tridimensional, entonces se puede representar las corrientes de viento con un campo vectorial, ¿no? Bueno, claro que ese campo vectorial no se puede expresar con alguna ecuación, pero eso no implica que sí exista un campo vectorial, aunque no se pueda expresar con un polinomio o una expresión analítica, se puede expresar numéricamente, ¿no? O sea, tener eh, una distribución de vectores con sus valores numéricos en cada punto en el espacio, al menos una muestra de ciertos puntos en el espacio, ¿no? Eh, También tenía ahí otro ejercicio que había hecho, que creo que me salté en algún momento. Este es cuando hablé del gradiente. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una función volumétrica porque es un escalar que depende de x, y, z. Entonces eh, es una función que rellena todo el espacio. Entonces simplemente para verla, ahí puse 3 capas. Estaba tratando de ponerlas en diferentes colores, ¿no? Como lo hice alguna vez, como si fuera una distribución de temperatura y estuviéramos viendo las isotermas. Pero acuérdense que esta es una función tridimensional, pero para poderla ver a través del espacio 3D, por eso se pintan estas superficies de contorno, ¿no? Y aquí en matemática nosotros podemos sacar eh, esta D, que ven allí, esa D, es la derivada, pero como detecta que viene de una función de 3 variables, la derivada de una función de 3 variables es el famoso gradiente, es el gradiente, es la derivada eh, de la función con respecto a x más en la dirección y más la derivada de la función con respecto a y en la dirección j más la derivada de la función con respecto a z en la dirección k, ¿no? Entonces eso te da el vector. Esto ya es el vector, eh, que es el gradiente del escalar, ¿no? Y el gradiente se puede ver así, porque es un vector, es un campo vectorial en 3 dimensiones. Y aquí grafiqué ambas, tanto la función escalar como su gradiente, ¿no? En el espacio de 3 dimensiones. Entonces, voy a tratar de ponerla así. Eh, entonces, lo que están viendo es eh, les digo que estaba tratando de poner con diferentes colores, eh, pero como le tengo que poner la orden que aparte se vea, a ver, voy a intentar que se vea un poco transparente. eh,
Ay, creo que dice algo. Creo que dice algo que no debía. Bueno. Bueno, ya. Es que sí estoy intentando ponerle colorcitos, pero no lo logré. Entonces, es como si vieran tres isocurvas, tres curvas o tres isotermas, ¿no? Pero bueno, aquí nada más las pinté en verde. Eh, y el gradiente de este campo escalar es el campo vectorial, y acuérdense que ese campo vectorial apunta en la dirección de cambio de la temperatura. En este caso, si eso es la temperatura, o se entiende como la temperatura, o la densidad, que es otro escalar, o la concentración de algo, ¿no? Entonces, obviamente, ese campo vectorial es perpendicular a estas superficies porque apuntan hacia. Acuérdense que estas superficies son isovalores, y entonces, obviamente, lo que indica es cómo el valor salta de un valor a otro, es decir, salta de una curva a otra, y por eso el campo vectorial es perpendicular, por así decirlo, a las superficies, ¿no? Eh, en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, espero que me estén entendiendo lo que les estoy tratando de dibujar y poner. Que por cierto, ese campo vectorial sencillo en 2D que acabo de poner por ahí, que es es un campo vectorial eh, que es igual a X en la dirección Y más Y en la dirección J. Es un campo vectorial muy sencillo de dibujar porque eh, ustedes tienen X y Y. Y entonces, por ejemplo, se analiza nada más lo que pasa sobre el eje horizontal, que es el nivel en que Y es igual a 0. Entonces solamente el vector les queda como X en la dirección Y, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en X es igual a 0, el vector es igual a 0. Entonces, en el origen, la flechita es con magnitud de 0, entonces no hay flechita en el origen, ¿no? Cuando X es igual a 1, el vector es igual a 1i. Es decir, que en el valor de 1x hay una flecha que se extiende en la dirección x positiva. Ajá. Ah. Y luego en el valor de x3, x es igual a 3, el vector es igual a 3, porque x es igual a 3, entonces el vector es 3 en la dirección positiva de y, o en la dirección positiva de x, entonces es un vector que se estira hasta 3 veces, ¿no? Por ejemplo, ahí nada más puse el lado positivo, pero si x es negativo, entonces pasa lo mismo, pero los vectores apuntan en la dirección negativa de x, ¿no? Una cosa así. Y algo semejante va a suceder cuando hagamos x igual a 0, es decir, estemos sobre la vertical. Entonces ahí también va a haber vectores que apunten hacia arriba y vayan creciendo a medida que aumentamos el valor de y, ¿no? Entonces no es muy difícil dibujar un vector, por ejemplo, ya combinado, o sea, ya agarrando el vector completo, que lo vuelvo a poner aquí. Entonces, por ejemplo, cuando en el punto 1,1, que es ¿no? Es el punto 1,1, o sea,
1,1. Entonces el vector va a ser igual a, digamos, 1 en la dirección Y más 1 en la dirección J, ¿no? Entonces, en el punto 1 yo pongo el componente con extensión de 1 en la dirección X y el componente con extensión de 1 en la dirección Y, y el vector resultante, que es el que pintamos, o sea, podemos pintar los componentes, pero realmente el que debemos de pintarlo es el componente resultante, que es ese, ¿no? Entonces nada más voy a pintar el vector resultante, es este, en el punto 1,1. En el punto 3,3 y va a ser un vector de 3, con la componente de 3 y en X y la componente 3 en Y, entonces la resultante va a ser algo así, ¿no? Y entonces es un campo vectorial que se me imagino, al menos en ese cuadrante, es que apunta hacia afuera, ¿no? Es como si algo se originara en el centro y saliera, ¿no? Entonces, por eso en matemática, ya si lo pintamos en matemática, por eso se ve así, ¿no? Es un campo vectorial que se extiende hacia afuera. En contraste con el primero que mostré, este campo vectorial es como si fuera un remolino, ¿no? Este campo de vectores no se extiende, más bien está girando, ¿no? O da la impresión de que algo gira. Ahorita voy a hablar más de esto porque tengo que especificar qué entiendo por giro. ¿Cuál es la diferencia entre giro y rotación? Y este es un campo que como que da la impresión de que algo emerge de un punto, como si fuera un campo eléctrico que emerge de una carga, ¿no? Y el primero es como si fuera un remolino, ¿no? Y de los remolinos no es que emerja algo, más bien está girando. Ok, entonces esos son algunos ejemplos de campos vectoriales que tengo por ahí dibujados. Entonces yo empecé a decir que así como derivamos funciones sábana y daba el plano tangente y también derivamos funciones superficies parametrizadas y también da planos, los planos tangentes. De hecho, también manejé otras derivadas. Ya acabo de recordarles la derivada tipo gradiente. Su versión, por ejemplo, en una trayectoria, ¿no? Ya dibujamos varias trayectorias. Es que si tú sacas un tipo gradiente en esta trayectoria, lo que pasa, lo que es en un punto, lo que sacas es, por ejemplo, el vector velocidad en ese punto, ¿no? O sea, porque tienes una trayectoria parametrizada en t, por ejemplo, entonces tienes x que es en función de t, y que es en función de t y z que es en función de t. Y ya vimos que la derivada es con respecto a t de x en la dirección y más la derivada de y con respecto a t en la dirección j más la derivada de z con respecto a t en la dirección k es un vector, ¿no? Entonces ya hemos visto varias derivadas y qué ocasiona. Entonces empecé a decirles entonces, ¿qué es lo que pasa si derivamos un campo vectorial ahora? Ya no es la derivada de un escalar, una trayectoria parametrizada, una superficie parametrizada, es ya la derivada de un vector, ¿no?
Y entonces les decía que así como en la multiplicación entre vectores, comencé a decirles que la que menos voy a explayarme, pero la más quizá intuitiva es la multiplicación de todos los componentes de un vector por todos los componentes de otro, y eso daba una matriz, ¿no? Entonces, la derivada de un vector también da una matriz, les decía el miércoles, porque de un vector, en cada punto, tú tienes 3 componentes, y cada componente puede variar en cualquiera de las 3 direcciones. Entonces, a la hora de derivar un vector, lo que obtienes es una matriz con las parciales distribuidas en esta matriz, ¿no? Y aquí ponía un ejemplo, ¿no? La derivada de la componente 1 de dirección X y la derivada del componente 1 de dirección Y y la derivada del componente 1 de dirección Z. Y solamente era de la componente 1, es decir, la componente en la dirección X. A su vez, cómo cambia esa componente en las 3 direcciones. Y luego la componente en Y y luego la componente Z. Entonces, y surge una matriz, ¿no? Es la matriz de las derivadas parciales de un vector. Es el análogo a como si fuera el producto diádico entre dos vectores, que es todos contra todos, la multiplicación de los componentes de uno por los componentes del otro. Y también daba 9 componentes. Entonces, es el análogo a esa operación. Y ustedes se preguntarán, bueno, y eso pues se escucha matemáticamente bien, aunque francamente molesto, pero aunque no lo crean, esto tiene una aplicación muy importante. Las derivadas parciales de un vector de desplazamiento, bien, se pueden interpretar como un tensor de deformación. Y miren, les voy a tratar de explicar. Les digo esto se los digo más como cultura general, más que como si lo vayamos a manejar. Obviamente ni siquiera les voy a dar un ejemplo de estos en el examen, pero es bueno que lo sepan. Eh, eh, yo lo utilizo en temas más avanzados, digamos. Imagínense que tienen un cubito de plastilina. Puede ser una esfera, o pueden ser cualquier otra figura, pero me imaginé el cubito porque es una geometría sencilla, ¿no? Y hagan de cuenta que este cubito está atorado en la parte izquierda en la pared, ¿no? O sea, está fija, la parte izquierda está fija en la pared. Y yo me las arreglo para estirar la cara contraria. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a estirar, ¿no? Pues, imagínense que es una plastilina, entonces estira. Pero fíjense bien, a la hora de estirar, genera un campo vectorial. Genera un campo vectorial, por ejemplo, la velocidad de estiramiento. Y entonces, si yo lo veo esto de perfil, hagan de cuenta que esta es mi pared, donde está el borde de la hoja aquí de OneNote. Hagan de cuenta que este es mi plastilina y yo la tengo fija acá, ¿no? De alguna manera. Y entonces, si yo dibujo el vector velocidad justo en la pared, ese es un vector de 0, ¿cierto? Porque allí no se mueve, porque la tengo pegada. Pero justo en la pared que estoy estirando, me las arreglé para estirarla, hay un vector velocidad. Y en medio, por ejemplo, si yo me imagino un puntito aquí, pues va a estar, su valor de velocidad va a estar entre el punto donde no hay velocidad y el punto donde hay velocidad máxima, ¿no? Entonces ahí va a estar viviendo un pequeño vector. Lo va a tratar de dibujar mejor. Entonces aquí el vector es de 0
En medio a lo mejor vive un vector que se está estirando y acá es un vector mayor, más largo, ¿no? Porque informa sobre la velocidad de desplazamiento, ¿no? En la pared es de 0, porque no está pegada. En la otra pared contraria es máxima, porque es donde estoy jalando, y por lo tanto un punto intermedio debe estar entre el valor mínimo 0 y el valor máximo. Entonces, si yo pinto un sistema de coordenadas aquí, por ejemplo, X y Y esto es un vector, ese vector solamente tiene dirección en la dirección X, vamos a poner en la dirección 1, ¿no? Pero el vector en esa componente cambia respecto a X misma, porque aquí tiene un valor máximo y acá tiene un valor de 0. Entonces, ese vector cambia, ¿me entienden? No es el mismo en todas las ubicaciones o en toda la posición. Y por lo tanto, muy bien nosotros podemos sacar la derivada de ese vector con respecto a X. Y lo que me reporta es cómo realmente esto se entiende como una tasa de deformación. Es una deformación porque yo tengo el cubo así, ¿y qué pasa si lo estiro? Seguramente va a pasar esto, ¿no? Entonces yo lo estoy deformando en la dirección X. Lo estoy alargando en la dirección X. Ah, sí, espérame. Sí, dime. A ver, creo que Dame tantito. el método de pago, el método de pago tiene que ser en una sola exhibición. ¿Sí? Ok. Pero ahí no sé si tú, por ejemplo, le puedas pagar a él los 4,000 pesos de la factura a través de una tarjeta o algo por el estilo, para que a él no le refleje algún problema fiscal en el que haya emitido una factura y no se le haya reflejado la entrada, ¿no? Oh, no sé, pues yo sí lo puedo hacer, pero no sé. Sí, yo por mí sí. Yo le puedo hacer una transferencia. Eh, no sé. O sea, yo le puedo hacer una transferencia, pero y se pone como pago en una sola exhibición y yo le transfiero. Ahí puede haber problema por eso. No, fiscales no. El problema es ese, que cuando se... Es que... Yo le transfiero. Ah, ok, con eso. Yo le transfiero, pero no sé si haya broncas de que ahí en el papel ponga transferencia. No, es que de hecho, y de eso yo más o menos lo aprendí ahora que estoy con Perna, con los de Procter. Toda factura que nosotros metamos que diga que fue pago en efectivo, así, porque una cosa es que tú hayas pagado el total. ¿Que sea la transferencia? Ajá, Sí, yo le transfiero. No, los rebotes serían 4,000 pesos en transferencia y lo demás, la diferencia en efectivo. Sí, yo le transfiero. Ya me mandó el total. Yo le transfiero. El total, Sí, dile que yo le transfiero. serían 7,030. Ok. Sí, yo le transfiero. Que me pase ahí su clave interbancaria. Y lo demás se lo doy en efectivo. Ay, perdón. Entonces, esta es una deformación, ok. Entonces me va a decir, oh, ok, profe, sí, está bien. Pero entonces, ¿por qué una matriz, no? O sea, ¿por qué molestarnos con una matriz de las derivadas parciales de todo? Ah, miren. Voy a hacer una deformación, pero algo diferente. ¿Qué tal si yo tengo la plastilina así?
¿Qué tal si yo tengo la plastilina así? Pero ahora está pegada al suelo, ¿no? Está pegada al suelo. Y en vez de ser un jalón, como lo hice acá, de hecho ese jalón se llama, le puedo decir jalón, pero científicamente o técnicamente se le llama una extensión. Extensión. Es una deformación extensional. Pero ¿qué tal si yo me las arreglo para actuar sobre esta superficie? Pero esta superficie hago una fuerza hacia esa dirección. Es como si se agarraran la piel y se rozaran tangencialmente. De hecho, ese movimiento se le llama tipo cizalla. Ajá, porque una cosa es que jale, por ejemplo, a esta pared de esta forma, pero otra es que yo me las arregle para estirar, pero no es estirar, más bien es cizallar, esa es la palabra. Cizallar es una acción tangente a la pared que estoy dibujando en esa dirección. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Este cuerpo se va a deformar más o menos de esta manera, ¿no? Y de hecho, el vector de velocidad va a ser 0 en la pared donde está pegada. Abajo va a ser máxima en la pared de arriba. Y en medio, pues va a crecer entre 0 y máximo, por ejemplo, va a tener este valor, ¿no? Entonces, otra vez, según mi sistema de coordenadas, esa es el valor de la velocidad en la dirección X. Ajá. Pero a diferencia del primer ejemplo, aquí ese valor de velocidad que va en la dirección X, a su vez cambia en la dirección Y. ¿Sí me entienden? En el primero que hice una extensión, los vectores estaban arreglados en mi dibujito así. Ajá. También allí el vector va en la dirección X porque apunta en la misma dirección. Pero además ese vector cambia, o sea, va creciendo en la dirección X también. Entonces ahí podíamos definir las derivadas de ese vector en la dirección X. Pero ahora cambia un poco la cosa, porque aquí la velocidad, digamos, la dirección es en la misma en X, pero ahora ese componente cambia con respecto a Y. No con respecto a X, cambia con respecto a Y. Entonces aquí se pueden definir más bien las derivadas del componente 1, que es en la dirección X, con respecto a la dirección Y. Es un vector que va hacia la derecha, pero de una forma cambia en la dirección X y en la otra cambia en la dirección Y. O sea, realmente así es la complejidad del asunto, pero esto me describe efectivamente de manera matemática la diferencia entre una extensión y una cizalla. Y esto nada más fue un ejemplo donde yo manejé una deformación en X, tanto que cambia en X como que cambia en Y, pero imagínense un objeto tridimensional, que ustedes puedan caracterizar de alguna forma cómo se deformó, ¿no? Entonces, si tienen, por ejemplo, un cubo y después de efectuar una deformación les sale algo como esto, donde allí hay toda una mezcla, por ejemplo, ¿qué tal si hacen una extensión, pero al mismo tiempo hacen una cizalla? Pero no solamente en una dirección, sino en varias. Entonces, precisamente el estado de deformación de un objeto la pueden poner matemáticamente por medio de una matriz, porque se les va a dar información plenamente de cómo se está deformando
ese objeto. Claro, aquí ya no estoy diciendo muchas cosas como un poco rigurosas, como obviamente estas deformaciones son derivadas, ¿no? Y acuérdense que las derivadas están definidas en el límite, cuando el desplazamiento tiende a cero, ¿no? Entonces, realmente esta deformación estamos viendo como en espacios pequeños, ¿no? Como si fuera el estado de deformación en espacios infinitesimales. Pero así se describe la deformación. Así se describe la deformación. Y por eso se requiere de ese aparato matemático que es la derivada de un campo vectorial. Y por eso es una matriz. Ajá. Y un ejemplo es el estado de deformación de un objeto. De hecho, esto ya no tienen por qué saberlo, pero pues yo en mis notas la puse. De hecho, estas derivadas, o sea, estoy utilizando contadores, un contador I y un contador J, porque ambos pueden tener diferentes valores. Esto se puede descomponer en todo esto, ¿no? Esta es una jalada porque aquí viene un medio de esto, ¿no? Pero luego se resta, porque aquí tiene un signo negativo con y entonces estos se anulan. Este y este se anulan. Y este es un medio más un medio de pues es un entero que recobra esto, ¿no? Entonces realmente es una descomposición de esta matriz un poco trivial. Pero esto, les digo, esto ya no es para que lo sepan, pero se los platico. Esto se hace mucho en mecánica, porque esta es una matriz de deformación, pero a su vez hay una manera de diferenciar lo que es deformación a lo que es rotación, porque, a ver, tú puedes tener un objeto, y por ejemplo, este objeto ahora lo ves así, y entonces lo ves diferente y dices, se deformó. Eh, pero matemáticamente hay formas de decir, ¿sabes qué? No se deformó. Realmente lo que sucedió simplemente fue una rotación. El cuerpo rotó, pero no se deformó. hay cosas que parecen que se deforman, pero nada más rotan, ¿no? Esto es muy trivial, ¿no? O sea, tú estás así, ¿no? Y de pronto puedes estar así. Y alguien diga, ay, te deformaste. No, nada más roté. Deformaciones, por ejemplo, esto, ¿no? ¿No? O sea, ahí tu cabezota se alargó. Esto sí es deformación, pero esto es una rotación. Pero hay formas de matemáticamente diferenciarlas. Y esto se puede hacer con una descomposición apropiada de la matriz de deformación. Pero ese es un tema avanzado. Pero yo solamente les quería comentar esto, ¿no? Entonces, otra vez les estoy contando a manera de analogía lo que sucede cuando derivan un campo vectorial. Eso da una matriz. Se utiliza para describir el estado de deformación de un objeto. Y hasta ahí le voy a dejar. Existen, sin embargo, otras dos formas de derivar campos vectoriales, derivar, o aquí le puse de diferenciación en campos vectoriales, y que son mucho más prácticos. Y entonces esto sí me tengo que detener un poco más. Hay algo que se llama, y esto les digo, tiene que ver con el producto punto entre vectores y el producto cruce entre vectores. Es una analogía.
Entonces, esto se utiliza más. Esto sí es tema de clase. Les presento algo que se llama el operador de la divergencia. El operador de la divergencia. Y ese se pinta así. Se representa como una nabla. Punto. Producto punto. Por el vector. Acuérdense que el vector, perdón, sí, bueno, sí, realmente sí es un vector. Esto que yo decía, el operador nabla, yo lo había definido ya. Esto se define así. Para j igual a 1, 2, 3, por ejemplo. Es una derivada, o sea, es una Hilbert derivada, nada más que es una derivada direccional. Porque le acompaña las bases canónicas. Entonces, por ejemplo, si yo saco, si aplico el operador nabla a un escalar, por ejemplo, al escalar concentración, eso se le llama gradiente. Es un gradiente. Y esto lo que va a poner es, puedo expandir esto, entonces pongo E1 por la derivada en la dirección 1, que es X, más E2 por la derivada en la dirección X2, que es Y, más E3 por la derivada en la dirección 3, que es Z, de la concentración. Entonces, aquí voy a poner concentración, concentración y concentración. Y esto es un vector, ¿no? O sea, esto lo puedo poner así. Derivada de la concentración con respecto a X en la dirección Y, más la derivada de la concentración con respecto a Y en la dirección J, más la derivada de la concentración con respecto a Z en la dirección K. Eso es un vector. Y es el vector gradiente. Y es el que les acabo de enseñar en matemática, ¿no? Que era una función que su gradiente era el campo vectorial que lo cruzaba. Pero ahora, utilizando la misma notación, yo he definido algo distinto que le vamos a llamar divergencia. Y que es lo mismo, pero ahora le voy a poner producto punto por un campo vectorial. Entonces, otra vez, este signo representa lo mismo, es una derivada direccional. Entonces, voy a hacer eso. Es la derivada direccional, producto punto, por un vector, pero un vector también lo tengo que representar así, miren. Y, por ejemplo, UI por EI. Ajá. ¿Por qué? Porque también tiene su base canónica. Entonces, esto lo puedo poner como la derivada de UI entre la derivada de XJ por el producto punto entre las bases canónicas. Pero ya nos acordamos que el producto punto entre las bases canónicas es la delta de Kronecker. Que es 1 cuando I y J es la misma y 0 cuando I y J son diferentes. Entonces, eso se traduce a que I y J tienen que ser iguales, o sea, los contadores tienen que ser iguales. Entonces, aquí la J la puedo sustituir por una I, porque son iguales. Eso ya lo vi. Y al final queda esto. Al final queda esto. Pero eso, si lo expando, es nada más y nada menos que la derivada de la componente 1 de ese vector en la dirección x1, o sea, x, más la derivada de la componente 2 en la dirección 2, o sea, con respecto a y, más la derivada de la componente 3 con respecto a la dirección 3, que es z.
Y se ven aquí ya no hay bases canónicas. Es una suma de las derivadas que salen aquí. Entonces, cuando se aplica algo que le llamamos el operador divergencia a un vector, lo que da es un escalar. En analogía con lo que nos da la multiplicación punto entre dos vectores, el producto punto entre dos vectores da un escalar. En analogía, al aplicar algo que se llama el operador divergencia a un vector, lo que da es un escalar. Y esto tiene una representación gráfica importante. Ahorita lo voy a explicar. Por ejemplo, aquí puse un ejemplito, sea un vector que es igual, bueno, su componente es igual a x al cuadrado por y en la dirección y, más el componente y es igual a z en la dirección j, más la componente z es, a su vez, la función de la componente en z es xy por z en la dirección k. Y entonces saco esto que se le llamamos la divergencia del vector. Entonces lo que tengo que hacer es la derivada con respecto a x del primer componente, más la derivada con respecto a y del segundo componente, más la derivada con respecto a z del tercer componente, ¿no? La derivada de x al cuadrado por y con respecto a x es 2xy. La derivada de z con respecto a y es 0. Y la derivada de x, y, z con respecto a z es xy. Y esto es igual a 3xy. Ajá, lo que me da es un escalar en el espacio bidimensional, ¿no? Bueno, tridimensional, porque, perdón, comienzo con 3 dimensiones. Entonces es un escalar en función de x y y en las 3 dimensiones. Eso significa que es si lo representaría esto, es que es constante para diferentes planos en z, ¿no? Porque no está z explícitamente aquí. Pero esto es un escalar. Entonces, otra vez, un poquito para agarrar la idea. Ahorita lo que llevo, acuérdense, cuando yo hice una multiplicación entre vectores que le llamo producto diádico, entre vectores esto daba una matriz. Ajá. Así también cuando yo hago la derivada, con ustedes hago esto, es el gradiente el gradiente de un vector, también da una matriz. El gradiente de un vector da una matriz. ¿Por qué? Esto ya lo conté, es una matriz, pero lo puedo deducir directamente de la definición de gradiente, ¿no? El gradiente de un escalar da un vector, pero el gradiente de un vector da una matriz y otra vez lo puedo derivar de aquí porque el gradiente es la derivada direccional de un vector, pero el vector también tengo que ponerle un contador, ¿no? Y entonces esta es la derivada del componente y en la dirección j del producto de ej por ei. Y como es la combinación de dos bases canónicas con contadores ji, eso lo que significa es que es una matriz, porque j e i me cuenta en qué renglón y en qué columna está este valor. Entonces sí, efectivamente, el análogo del producto diádico entre vectores es el gradiente de un vector, ambos dan una matriz. Y ahorita lo que estamos viendo es el análogo al producto punto. El producto punto entre dos vectores da un escalar. Así, en analogía, el multiplicar el producto punto del operador gradiente
con un vector, y esto le llamo una divergencia, eso da un escalar también. Y lo acabo de demostrar con la notación indicial y con un ejemplo, ¿no? Esto ya es un escalar nada más. Y aquí viene una interpretación de la divergencia. Esto los grandes matemáticos. No sé quién propuso la divergencia, no sé si fue el mismo Maxwell. A la hora de tratar de formular las leyes del electromagnetismo. Lo que le llaman la divergencia tiene una interpretación. Entonces, por ejemplo, sea este campo vectorial, U es igual a X en la dirección J más Y en la dirección, perdón, X en la dirección Y más Y en la dirección J. Ya vimos que este es un campo que se extiende hacia afuera, ¿no? Como si algo emergiera del centro. Si yo saco la divergencia de ese campo vectorial, es la derivada de X con respecto a X es 1, más la derivada de Y con respecto a Y es 1, 1 más 1 son 2. Ahí voy a dejar este ejemplo y ahorita vamos a pensar en esta interpretación de la divergencia. Entonces, para un campo que se extiende hacia afuera, por ejemplo, aquí su divergencia, de hecho, en este ejemplo, es una constante. En todo el espacio es el mismo y es igual a 2. Ahora piensen en este campo vectorial. U es igual a menos X y menos YJ. O sea, es parecido al primero, pero nada más con signo negativo. Por cierto, ese campo vectorial, ¿qué forma va a tener? Me lo van a decir muy rápido. Con respecto a este, primero, ahora, ¿cómo va a ser este otro campo vectorial? Lo único que cambian fueron los signos. Luego me van a decir que es un campo vectorial. ¿Qué? ¿Sí me entienden a mi pregunta? ¿Qué forma va a tener este campo vectorial? ¿Sí están ahí? Alguien Sí estamos, contesta. profe, pero pues no sé, no sé qué forma de. Pues háganlo. Les doy un tiempo. Sí, Aquí, profe. no, pero no tampoco muy difícil. Miren, este campo vectorial, ya lo dibujé, ¿no? Es un campo que, como si las cosas emergieran de un centro, ¿no? Y se salieran. Bueno, ¿qué pasa si le pongo el signo negativo, nada más? ¿Qué campo vectorial va a hacer? Daría lo contrario, ¿no? Es decir, Quedaría lo contrario. y lo contrario es que, Como un agujero negro que absorbe todo, o sea, todo iría para adentro. pues sí, no era muy difícil eso. Este campo vectorial va a dar algo así. O sea, también si lo graficaran, es más, lo voy a graficar, ¿ves? Para que vean que no está aquí, miren. ¿No? Ahí está el campo vectorial. Están viendo matemática, ¿no?
Es algo que Sí. se extiende, ¿no? Hacia afuera. Pues, ¿qué pasa si aquí le pongo un negativo? Ahí. Menos X y menos Y. Todas las flechas se invierten y ahora va todo hacia el centro, ¿no? Como si todo lo absorbiera el centro. O sea, en el primer caso es como si fuera una fuente y en este caso es como si fuera un sumidero. Por cierto, si a uno le pongo positivo y otro negativo, da una cosa mixta, ¿no? En el eje horizontal es como si hubiera un sumidero, o sea, es como si hubiera un flujo que se enfrenta en el eje X y choca y sale disparado al eje Y. Eh, entonces, si sacan la divergencia de esto, es la derivada de menos X es menos 1, la derivada de X con respecto a X es menos 1, la derivada de menos Y con respecto a Y es menos 1, menos 1, menos 1 es menos 2, ¿no? Entonces, en un caso da 2 y en el otro caso es menos 2. O sea, cuando las cosas se están como que extendiendo de una fuente, la divergencia da positivo. Si están metiéndose hacia un sumidero, por ejemplo, da negativo. Y voy a poner un tercer ejemplo para que se den idea de la interpretación de la divergencia. Entonces hagan de cuenta que ahora tengo este campo vectorial. U es igual a Y entre X al cuadrado más Y cuadrado en la dirección Y menos X entre X cuadrado más Y cuadrado en la dirección J. Esto ya fue un campo vectorial que dibujé y de hecho también lo tengo aquí en matemática. Es este, ¿no? Es este. Y más bien ese es un campo que está rotando, ¿no? Lo que pinta es un campo que está rotando. Vamos a sacarle la divergencia a este campo. Entonces tengo que sacar la derivada con respecto a X del primer componente. Ahí. La derivada con respecto a X del primer componente y la derivada con respecto a Y del segundo componente. Háganlo con cuidado. Por ejemplo, vamos a hacer juntos la derivada con respecto a X de Y a la X por X al cuadrado más Y cuadrado menos 1, ¿no? Porque están en el denominador, entonces lo subí como un menos 1. Entonces la derivada de eso con respecto a X es el primero por la derivada del segundo, o sea, este por la derivada de este, o sea, y eso es Y por la derivada de esto, pero esto es un potencia, entonces el menos 1 baja con menos por eso a la menos 2 por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro con respecto a X es 2X. Entonces, esto lo puedo poner como menos 2 por XY entre X al cuadrado más Y al cuadrado al cuadrado. Y eso es lo que está aquí. Y luego hago esta derivada, es la derivada con respecto a Y de ese componente, del segundo componente, que es menos X por X al cuadrado más Y al cuadrado a la menos 1, porque originalmente estaba en el denominador. La derivada de esto es lo anterior se me olvidó que era el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, ¿verdad? Pero la derivada del primero es la derivada de Y con respecto a X es 0.
¿no? Porque y es como una constante. Entonces no tiene x, ¿no? Entonces es 0 y por eso no pinta. Acorde. Bueno, aquí entonces esto es igual a el primero, que es menos x, por la derivada de el segundo, ¿no? Y eso es un menos 1 que baja como menos 1 por este menos, da más por x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 2 por la derivada de lo de adentro, que es con respecto a y, que es 2y. ¿No? Y aquí sería más el segundo, x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 1 por la derivada del primero. Pero el primero es menos x, la derivada de menos x con respecto a y es 0. Entonces, y esto queda igual a 2xy entre x al cuadrado más y al cuadrado a la 2, ¿no? Y eso es lo que está aquí. Pero si ven, esto es lo mismo que lo que ya había sacado con signo contrario. Entonces, es menos eso más esto da 0 en todo el dominio, ¿no? Para cualquier valor de x y y. Entonces, la divergencia en ese caso da 0. Entonces, creo que aquí ya pueden más o menos tener una idea de lo que, una interpretación de lo que significa algo que le llaman el operador de divergencia. Cuando el campo vectorial se extiende hacia afuera, es positivo. Cuando el campo vectorial se mete en un sumidero, es negativo. Pero cuando está rotando, la divergencia es de 0. Entonces, para darlo con palabras, la divergencia indica la razón de expansión por unidad de volumen o área de tu campo vectorial. Da una razón de expansión, ¿no? Esto es una expansión y la divergencia es positiva. La otra sería una contracción, entonces lo contrario a la expansión y la divergencia da negativa. Pero algo que simplemente está rotando no se expande ni se contrae, por lo tanto su divergencia es de 0. Y más adelante van a ver que esto fue importante para anunciar matemáticamente la ley de Gauss de cargas eléctricas, ¿no? La primera ley de Maxwell o la ley de Gauss de cargas eléctricas, que dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a las cargas efectivas. Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, ese es el operador divergencia que tiene una analogía con el producto punto entre vectores. Finalmente, hay un operador adicional y este se llama el operador rotacional. Y van a ver que es análogo al producto cruz entre vectores. Cuando ustedes tienen dos vectores y hacen el producto cruz, lo que les da es otro vector. Pues así también el operador rotacional de un vector da otro vector. Aquí lo podría explicar con notación indicial, pero no indiqué cómo representar el producto cruz con notación indicial, entonces no lo voy a hacer. Pero sí vamos a representar cómo calcularlo, ¿no? De manera extendida. Acuérdense que cuando ustedes hacen el producto cruz entre dos vectores, el vector 1 y el vector 2, lo que hacen es
El producto cruz de esto es el determinante que se saca. Y entonces lo que hacen es poner el I, el J y el K, que es la direccionalidad. Y luego ponen los componentes, ¿no? El componente X1, el componente Y1 y el componente Z1. O sea, como aquí puse que este es el vector 1, es el vector X, es la componente X, Y y Z del vector 1 y luego la componente X, Y y Z del vector 2, ¿no? Y sacan el determinante de esto. Bueno, aquí lo único que lo que estamos haciendo es reemplazar tal cual un vector por el vector gradiente. Acuérdense que esta nabla es también un vector, nada más que es una derivada, realmente es una derivada direccional, ¿no? Entonces, en vez de poner en este renglón la componente de los vectores, del vector 1, lo que van a poner son las derivadas. Derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y y derivada con respecto a Z. Pero proceden idénticamente a como proceden para hacer el determinante de esta matriz, ¿no? Por ejemplo, bien saben que para sacar el primer componente, dejan, por ejemplo, toman a I como el pivote, y entonces sacan la determinante de la matriz 2 por 2 que aparece aquí, ¿no? Así hacen, ¿no? Entonces lo que hacen es multiplicar U, I, Y por U2Z menos, ay, menos U, I, Z por U2Y. Y eso en la dirección I. Bueno, aquí van a hacer lo mismo. Van a agarrar primero el pivote I. Y luego van a sacar la determinante de la matriz 2 por 2 que está acá. Entonces es este por este. Pero más que una multiplicación es la derivada de U3 con respecto a Y, porque esto, la derivada con respecto a Y va a operar sobre U3. Entonces, les queda la derivada de U3 con respecto a Y menos la derivada de U2 con respecto a Z. ¿Sí ven? Entonces, la mecánica es la misma como hacer producto cruz entre vectores, a excepto de que en vez de que ponerse las componentes de un vector, ponen las componentes de la derivada direccional, es decir, la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y y la derivada con respecto a Z, pero proceden idéntico. Entonces, por ejemplo, tenemos un vector, un campo vectorial, de hecho es un campo vectorial en 3 dimensiones porque tiene una componente en la dirección Y, otra componente en la dirección J y otra componente en la dirección K. Creo que este es precisamente el que grafiqué acá en matemática. Déjenme si me acuerdo. Ah, sí, es este. Es este, porque tiene es X en la dirección Y, XY en la dirección J y una constante 1 en la dirección K, ¿no? Que es lo mismo que tengo aquí. X, XY y 1 en la dirección K. Ajá. Entonces, que grafiqué ahí.
Es que lo estoy tratando de posicionar en una dirección para que vean ahorita lo que quiero que vean, pero no la encuentro. O ya se me olvidó. Bueno, no importa. Nada más van a decir, no me estás jugando, profe. No, es que estaba tratando de poner en una orientación donde vean algo que quiero que vean, pero no le atino a ese efecto. Bueno, ánimo. No, bueno. Ok, entonces el ejercicio es hallar el rotacional de ese vector, ¿no? Entonces, aquí está el ejemplo, ponen IJK y luego la derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y y derivada con respecto a Z, y luego ponen los componentes, ¿no? El componente en la dirección Y es X, el componente en la dirección J es XY y el componente en la dirección K es de 1. Entonces proceden. Entonces, por ejemplo, para el primer componente es esta matriz, ¿no? El determinante de esa matriz. Entonces, realmente es la derivada de 1 con respecto a Y. La derivada de una constante es 0, menos la derivada de XY con respecto a Z, también es 0, porque ahí no está Z explícitamente y XY son como constantes, ¿no? Cuando haces la derivada con respecto a Z, entonces te queda 0 menos 0. Luego es, el segundo es el menos J, con la determinante de la matriz que está allí. Entonces, lo que tienes que hacer es la derivada de 1 con respecto a X, que es 0, y la derivada de X con respecto a Z, que también es 0. Entonces, ahí también das todo 0. Y finalmente, pones el pivote en K, más K. Y entonces lo que tienes que hacer es la determinante de esta matriz, 2 por 2. Entonces es la derivada de XY con respecto a X. La derivada de XY con respecto a X es Y. Menos la derivada de X con respecto a Y. La derivada de X con respecto a Y es 0. Entonces al final nada más te queda, esto es igual a Y en la dirección K. Era un ejercicio. Pero entonces el rotacional también tiene una interpretación. Por algo se le llama operador rotacional. Entonces, ¿qué significa? Acuérdense, la divergencia lo que te informaba es la razón de expansión, ¿no? Y de hecho, la expansión de algo que rota es 0, porque algo que rota ni se expande ni se comprime, simplemente está rotando, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué significa? ¿Qué te informa el operador rotacional? Que de hecho es un vector, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer los ejemplos. Otra vez vamos a trabajar con este vector que ya vimos antes, el vector xy y más yj, que de hecho es un vector que se expande, ¿no? Te da la sensación de que algo se expande a partir del punto, del origen. Entonces, si ustedes hacen el rotacional de ese campo vectorial, aquí está, ¿no? IJK, derivada de X, Y, Z, por la componente en la dirección Y, que es X, la componente en la dirección J, que es Y la componente en la dirección K, pues es 0, porque en principio es un vector 2D. Entonces, el componente en la dirección X pues es 0. Pero no importa, lo pones. Y haces el procedimiento.
sucede que todo da 0, 0, 0, 0 y da 0. Es decir, el rotacional, lo que le llaman el rotacional de ese campo vectorial es 0. Si quieren, también hagan el rotacional del campo menos x y menos y, j. Y también les va a dar de 0. Pero ahora hagan el rotacional de este campo vectorial. Y menos xj. De hecho, este no lo tengo graficado, pero en un instante se lo grafico. Es ¿qué? Menos y menos x. Y menos x en la dirección y. Ok, tiene una apariencia semejante a este. Ajá. Es algo que está rotando, ¿cierto? Es algo que está rotando. Lo que pasa es que el primero, el ejemplo que les di es como un campo que rota, pero el campo se va incrementando a medida que vamos hacia el origen, ¿no? La intensidad de la rotación va incrementándose. Y este es al contrario, ¿no? Justo en el centro la rotación es pequeña, pero se va incrementando hacia afuera, ¿no? Pero también es una cosa que está rotando, que gira. Y entonces vamos a sacar el rotacional de esto. De este campo vectorial. Y menos xj. Entonces, lo hacen, ¿no? Aquí está IJK, luego las parciales, la parcial con respecto a X, la parcial con respecto a Y y la parcial con respecto a Z. Y luego la componente en la dirección Y es Y, y luego la componente en la dirección J es menos X, y la componente en la dirección Z es 0. No importa, de todos modos lo ponen. Hacen la chamba, y les queda que el rotacional de este vector es otro vector que nada más tiene componente en la dirección Z, que es de hecho de menos 2. Bueno, entonces creo que ahí la interpretación geométrica, que algo que se llama el rotacional, pues otra vez es obvia. Entonces, acuérdense, entonces un poquito para resumir, algo que se está expandiendo, ya sea así o ya sea algo que se está comprimiendo así, y luego tenemos algo que está girando. Entonces, si estudiamos la divergencia, esto da positivo, esto da negativo y esto da 0. Pero si estudiamos el rotacional, esto da 0, esto también da 0, pero esto da un valor. No puede ser positivo o negativo. Entonces, bueno, de ahí viene la interpretación y obviamente por algo se le llama esto el operador rotacional, porque el rotacional es un nuevo campo vectorial cuya dirección es el eje de rotación. Su magnitud, de hecho, es del doble de la velocidad angular. Bueno, eso es otra cosa, no lo voy a demostrar. Entonces, el rotacional de un vector, o sea, si tú tienes un campo vectorial que está rotando, el rotacional de ese campo vectorial te da otro vector que apunta en la dirección del eje de rotación. ¿No? Si tienes ahí un campo vectorial que está girando,
El rotacional te da otro campo que ese campo está en la dirección donde apunta el eje de rotación, que sería este rojito que estoy poniendo. Este rotacional fue muy importante para Maxwell, para poder relacionar los experimentos de Faraday, porque lo que vio Faraday en sus experimentos, por ejemplo, de sus clásicos experimentos, creo que es hay unos que hizo Faraday y otros que hizo Ampere. El de Faraday creo que fue ya no me acuerdo. Pero está el clásico experimento donde tienen por ejemplo, enrollan un alambre. Ajá. O sea, aquí viene electricidad. Y en el centro ponen un núcleo de hierro. Y entonces, lo que observaban en aquel entonces es que a la hora de meter electricidad en esta forma de los alambres enrollados, producían un campo magnético. Pero como aquí, como la electricidad está metiéndose en forma de un rollo, esto es como si fuera un giro, ¿no? El campo eléctrico está girando, mientras que el campo magnético naciente aquí está en esta dirección. Entonces, lo que ideó Maxwell fue una forma de relacionar un campo que rota con un campo que emerge de esa rotación, digamos, de manera perpendicular. Y por eso se inventó esta noción del rotacional de un campo, para tratar de conjuntar este efecto físico que vio Faraday. Bueno, no me acuerdo si fue Faraday o Ampere. Ya son casi la una. Tengo que hacer una aclaración de qué significa rotacional o cuál es la diferencia entre rotar y girar. Este rotacional, otra vez están en términos de derivadas, y acuérdense que la derivada es un límite, es algo que rota, pero en espacios, o sea, es como si tuviéramos una mosquita, porque es algo pequeñito, en el agua, en el agua. Entonces lo que estamos calculando es si esta mosquita está girando, ¿no? Y si otra mosquita o una bacteria ahí en el agua está girando, ¿no? Y si otra cosa aquí está girando. Pero aquí voy a hacer la diferencia entre un giro y una rotación. Es lo mismo, a lo mejor alguien o sea, no es, ay, profe, es lo mismo, rotar o girar es lo mismo, pero voy a hacer una distinción, porque si ustedes sacan el rotacional de este campo, eso lo dejé aquí, ¿no? Es un segundo ejemplo del rotacional de este campo vectorial, que a su vez grafiqué también acá, ¿no? O sea, que ahí tengo dos campos vectoriales que obviamente giran, ¿no? O sea, porque está ahí como si fuera un torbellino. La diferencia está en que uno, el giro es más intenso hacia el centro y el otro es más intenso hacia afuera. Bueno, si ustedes sacan el rotacional de este campo que está girando, ¿no? Aquí está. Aquí hice mi ejercicio, lo culmino la siguiente clase. El rotacional ahí va de 0.
Oiga, profe, entonces ya me confundí porque me está diciendo que el rotacional es el giro y aquí está girando y acá está girando también. Entonces, pero en este, el rotacional sí da un valor, pero en este otro es de 0. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, lo voy a explicar y ahí voy a decir la diferencia, que no es lo mismo en giro de un campo que algo que le llamamos el rotacional. Y lo voy a explicar. ¿Alguna duda o algo? Si no, nos vemos el martes. Creo que Bueno, no, profe. por el momento no. Sale, bye. Gracias, Nos vemos, profe. gracias. Gracias.